Bueno, a continuación vamos a tener la conferencia del doctor Iván Boadilla, que me parece tremendamente importante porque tal vez es la más controversial de esto. Los pacientes hoy en día reciben radioterapias con diferentes esquemas en comparación a los que había hace 20 años. No obstante, me pareció alta el índice de recaída que mostró el doctor Guzmán en cancerología, porque pues es un estudio reciente, pero tiene unas recaídas inclusive superiores a las de hace más de 20 años, aunque él hizo énfasis en que eran tumores de un estadiaje más alto que los que fueron incluidos en el B06. Sin embargo, llama la atención y piensa uno si la técnica de radioterapia no solamente en toxicidad, sino en efectividad ha mejorado en el tiempo. Y entonces, pues creo que la conferencia del doctor Bahía es muy importante en este contexto y también en el contexto donde si estas recaídas están sobre terreno irradiado o terreno irradiado y no irradiado, creo que vamos a tener mucho tema para poder conversar allí. Entonces, doctor Boadilla, que es el radioterapeuta oncólogo del Centro de Control de Cáncer de la Clínica del Country y es presidente de la Asociación Colombiana de Radioterapia, bienvenido y quedamos con su presentación. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Mastología. Y pues a todos los asistentes por permanecer hasta el momento en esta presentación. Entonces, sí, voy a hablar un poco sobre el manejo y el uso de la radioterapia en el escenario de una recaída de cáncer de mama. Ya como lo han explicado el doctor Humán y el doctor Carranza, pues es clarísimo que el manejo de este tipo de lesiones, cuando una paciente tiene una recaída de mama, pues es un manejo multidisciplinario y dependiendo de la extensión de esta enfermedad, pues está indicado ese abordaje curativo. Para nosotros es muy importante analizar algunos puntos antes de tomar una decisión sobre el manejo con radioterapia y es justamente la localización de la recaída. Y nosotros dividimos en dos grandes grupos este manejo. Cuando se trata de una recaída local o cuando se trata de una recaída ganglionar, tenga o no recaída local. Y de información importante, si el paciente recibió, o no, la paciente, perdón, recibió o no recibió un tratamiento previo con radioterapia. Como ya lo mencionaron previamente, el beneficio del manejo rocaregional pues está con estudios clínicos aleatorizados para los manejos sistémicos, pero realmente para manejo con radioterapia no hay estudios fase 3 que nos indiquen cuál es la mejor estrategia. Entonces, mucho de eso se basa en recomendaciones de experiencia, en casos, en seguimientos que se ha hecho del tiempo, pero no como tal en un estudio clínico aleatorizado. Entonces tenemos un primer escenario y es en la paciente que tiene una recaída local posterior a una cuadrantectomía con radioterapia. Entonces ya Lucho lo mencionó, está indicada una mastectomía y cuando se hace una mastectomía podemos entrar nosotros a hacer un tratamiento de reirradiación en algunas circunstancias especiales. Si la paciente en la propia patología ha tenido márgenes comprometidos o no es una paciente candidata a un manejo quirúrgico. Cuando tenemos una segunda recaída, o pues hay unos números mágicos que es una segunda recaída post-mastectomía en un 10% de los pacientes. Pero cuando se hace una recuadrantectomía en la segunda recaída, pues puede haber hasta el 20% de una segunda recaída. Sin embargo, es importante esto. Y una segunda recaída post-recuadrantectomía con radioterapia adicional, estamos hablando de un 10%. O sea que estamos teniendo una segunda recaída en los mismos términos de incidencia, si hacemos una mastectomía o si hacemos una recuadrantectomía con radioterapia. Y son los números que mostraba Lucho en su estudio. Hay algunos que ya se han mostrado cómo sería lo ideal de hacer una paciente. Si sabemos que con una recuadrantectomía tenemos el mismo riesgo de segunda recaída después de una mastectomía, pues se tendría que tener esta opción para pacientes que deseen preservar su mama. Y eso es un estudio publicado en JAMA en 2020, donde a los pacientes les hicieron una recuadrantectomía y llevaron a un tratamiento de una irradiación de la mama parcial.
¿de acuerdo? Llama la atención que este estudio pues hizo una técnica conformacional que pues en este momento en Colombia pues se hace, claramente se hace, pero tenemos tecnologías más avanzadas para hacerlo. El tratamiento que tienen los pacientes fue de 45 grays, utilizando un fraccionamiento de 1.5 grays 2 veces al día. Y tenían estos datos: a 5 años, un control local del 95%, a 5 años, un 90% de los pacientes preservaron la mama, o sea, no tuvieron que ser llevados a una cirugía, y una supervivencia libre de enfermedad a distancia del 95% y una supervivencia global del 95%. Son datos bien interesantes porque tenemos en mente que esos pacientes siempre que se tienen una recaída tienen que ser llevados a una mastectomía. Y veamos que no, que existe la posibilidad de hacer un manejo de recuarectomía siempre y cuando tengamos también la opción de hacer un tratamiento de una reirradiación. Y esta es la imagen de lo que hacemos, ¿de acuerdo? Es una paciente en la cual se hizo una recuadrantectomía, tenemos una marcación con clip por parte del cirujano y vemos cómo estamos irradiando solamente el lecho tumoral con unos márgenes generosos, ¿de acuerdo? Para disminuir el riesgo de una segunda recaída en el lecho. También existe la posibilidad de hacer una recuadrantectomía y hacer una reirradiación parcial, no con radioterapia externa, sino con braquiterapia intersticial. Y eso es lo que muestran los estudios. Son estudios que existen, donde se administra una dosis biológica efectiva de 43 grays, ¿de acuerdo? Mediante braquiterapia. Y eso es lo que tenemos, un seguimiento de 3.9 años. Pacientes que tuvieron una segunda recaída a 5 años, solamente un 5.6%, y a 10 años, 7.2%. Toxicidad grave, grado 3 y grado 4, 11%, y una muy buena cosmesis. La evaluación subjetiva de esos pacientes es de 85% de una buena cosmesis. Y esta imagen nos muestra algo muy interesante. En este estudio que fue publicado en el 2013, vemos dónde está en rojo el sitio de la recaída primaria, en azul, o el tumor primario, perdón, en azul la primera recaída y en amarillo la segunda recaída. Y el 67% de los pacientes fue en la misma zona. Un 11% de pacientes tuvieron la primera y segunda recaída alejado del tumor primario, bueno, y un 22% de pacientes en estas condiciones. Entonces es bien interesante tener en cuenta que la recuadrantectomía más radioterapia, bien sea con radioterapia externa o bien sea con braquiterapia, es una muy buena opción para esas pacientes. Un siguiente escenario es la recaída local en pacientes que han sido llevados a mastectomía y radioterapia. La indicación quirúrgica, como lo mencionó Lucho, la resección local amplia, y la posibilidad nuevamente de reirradiación en pacientes que tengan márgenes comprometidos después de la resección o que no sean candidatos al manejo quirúrgico. No existe en la literatura un estándar de dosis para reirradiación. La mayoría de estudios hablan de que esos pacientes que fueron llevados a mastectomía y radioterapia y se requiere el manejo de reirradiación, sería conveniente un fraccionamiento convencional de 2 grays o un fraccionamiento de hipofraccionamiento moderado entre 2.5 y 3 grays. Sin embargo, no hay una recomendación clara sobre cómo o qué dosis usar los pacientes en los cuales vamos a irradiar. Tener en cuenta la toxicidad producida, bien sea por el tratamiento anterior, cómo fue su tolerancia, cómo fue su respuesta, y viendo la zona de la recaída, qué toxicidad pudiéramos prever en este tipo de pacientes. Y dependiendo de eso, tomar la decisión de qué fraccionamiento utilizar. Estudios que han mostrado, los estudios que existen, pues es en el cual se administró una dosis de 50 grays en fraccionamiento de 2 grays por día, 25 sesiones. Pero la recomendación es esta, es llegar a una dosis acumulada entre 90 y 102 grays con una mediana de 106 grays, sumando el tratamiento previo y el tratamiento de reirradiación. Entonces, basado en eso, se puede tratar de definir qué dosis es la mejor para usar para esos pacientes. Y cuando revisamos este estudio, tenemos que a un año, una mediana de control libre, de supervivencia libre de recaída local, perdón, de 31 meses a un año, ¿de acuerdo? La toxicidad en los pacientes realmente de piel, de fibrosis, linfedema, necrosis, fracturas, lesiones del plejo, neumonitis, pericarditis, realmente toxicidad grado 4 muy baja. Entonces, esto nos hace pensar que la reirradiación
es una muy buena posibilidad teniendo unos controles locales satisfactorios con una toxicidad muy baja, siempre y cuando tengamos en mente unas dosis máximas de radiación, teniendo en cuenta la irradiación previa. Y eso es lo que tenemos, ya mostraron previamente la utilidad del PET en recaídas de pacientes que han sido llevados, en este caso, a una mastectomía y a una radioterapia previa. Esta paciente, como vemos, tiene una recaída a nivel de la reja, ¿listo? Y lo que hicimos nosotros fue realizar un campo de tratamiento en el cual hacemos una reirradiación de toda la reja. Esta paciente no fue quirúrgica, y incluimos unas zonas de dosis máxima o un boost integrado simultáneo, que llamamos nosotros, para aumentar la dosis terapéutica en la zona de la recaída, basándonos en la imagen del PET y en la imagen de nuestro TAC de simulación. Bueno, siguiente escenario, una paciente que tiene una recaída local y fue llevada a mastectomía sin recibir radioterapia. En esos pacientes, la indicación por la literatura es la resección local amplia y radioterapia. En una paciente con recaída que no ha recibido radioterapia, es mandatorio que esta paciente reciba su tratamiento. Y como ya lo mencionó el doctor Carranza, ya simplemente la biología y el comportamiento de la enfermedad, independientemente de su perfil molecular biológico, está mostrando agresividad y debería pues, administrar el tratamiento completo. La recomendación, claramente, como la paciente no ha recibido radioterapia previamente, pues la indicación es el protocolo institucional de tratamiento. En nuestro caso, utilizamos siempre hipofraccionamientos moderados y está la incertidumbre de si hay beneficio en cuanto a control y toxicidad, el uso de quimioterapia concomitante en estos pacientes. Cuando hacemos este tratamiento y ya tenemos una recaída en un paciente que no ha recibido radioterapia, es mandatorio incluir en nuestros volúmenes la totalidad de la reja costal y todos los niveles ganglionares regionales, los ganglios de la axila, los ganglios supra e infraclaviculares y los ganglios de la mamaria interna. Y es esto, esta es la imagen de una paciente con una recaída en la cual no había antecedente de radioterapia. Se hizo una radioterapia en hipofraccionamiento moderado, incluyendo los niveles 1, 2, 3 de la axila, los niveles infra y supraclaviculares y los niveles de la mamaria interna. Entonces, este es el diseño de tratamiento para una paciente bajo esas condiciones de recaída. Y el escenario más negativo realmente para esos pacientes es la recaída ganglionar. Ya lo mencionaron, el control de sobrevida de los pacientes se ve impactado fuertemente por el compromiso ganglionar. E independientemente para nosotros si hay o no compromiso local. La recaída ganglionar puede ser a nivel axilar, supra e infraclavicular y mamaria interna. Este tratamiento o esos pacientes que tienen esta recaída ganglionar, pues el tratamiento es muy individualizado y depende de qué se pueda lograr de forma quirúrgica. Sabemos que la región axilar es un área asequible para un rescate quirúrgico. Sin embargo, ya las zonas de supra, infraclavicular y la mama interna, como ya lo mencionó Lucho previamente, pues son de difícil acceso para cirugía de mama y cirugía de tórax. Entonces, estos pacientes son llevados a un consenso, a una junta multidisciplinaria para poder definir cuál es el mejor abordaje e inclusive para nosotros definir cuáles son las zonas que debemos irradiar. Y aquí en la gráfica vemos un plan de un tratamiento con una recaída a nivel supraclavicular e infraclavicular, donde hicimos una radiación incluyendo los niveles axilares altos y la parte supra-infraclavicular. Hemos hablado de la posibilidad de reirradiar un paciente y anteriormente pensar en una reirradiación era un pecado. Ya los grupos de oncología clínica y de cirugía ya desestimaban que la paciente podía ser llevada a reirradiación. Sin embargo, eso ya ha cambiado muchísimo y en ese momento la tecnología y el seguimiento nos permite realizar reirradiaciones seguras en pacientes muy bien seleccionadas. Es una decisión que debe ser individualizada y hay muchas variables que entran en juego para nosotros decidir si una paciente es candidata o no a reirradiación. Entonces tenemos la evaluación del tratamiento previo, cuánto tiempo fue que se irradió y preferiblemente queremos que haya pasado más de un año de la radioterapia inicial.
qué técnica se utilizó y qué dosis se utilizó, en qué fraccionamiento, para nosotros poder definir y tratar de mirar un poquito el futuro, como lo decía Luis, de qué va a pasar más adelante si hacemos una reirradiación en esta paciente. Tenemos también que evaluar cuál fue la respuesta a la radioterapia que tuvo esa paciente, qué toxicidad presentó durante su radioterapia y claramente en la evaluación en conjunto evaluar el pronóstico de esta paciente. Entonces, esta serie de variables son las que nosotros analizamos para definir si una paciente es candidata o no a un proceso de reirradiación. Entonces, ¿qué quiero para cerrar esta presentación? Que llevemos a casa. Número uno, el manejo de una recaída es una decisión multidisciplinaria donde tenemos que tener en cuenta el grupo quirúrgico, el grupo de oncología clínica para el manejo sistémico, el grupo de radioterapia para definir cómo debe ser esta radioterapia y al paciente. ¿De acuerdo? Es importantísimo ver cómo son las cosas. Siempre, pues ya sabemos que la evaluación del escenario de la recaída para nosotros en radioterapia lo repartimos en recaída local o en recaída lunar con o sin compromiso local. Evaluar siempre el antecedente de la radioterapia. Número uno, si la paciente recibió radioterapia previamente, saber cómo fue su respuesta, cómo fue su toxicidad y dependiendo de eso, tomar la decisión correspondiente. Siempre tener en cuenta que existen diferentes técnicas de tratamiento para utilizar en un caso de radioterapia o una reirradiación, analizar muy bien cuáles son los volúmenes de tratamiento, ya que estos manejos de recaída son muy personalizados, muy individualizados y debemos conocer muy bien la anatomía, la historia natural, la diseminación de los tumores para así definir un volumen de tratamiento seguro y responsable con el paciente. Y recordar que la reirradiación es siempre una opción. En este momento, en todo el país contamos con grupos de radioterapia muy especializados, con tecnología muy avanzada, que nos van a permitir tener una confianza en realizar una reirradiación de forma segura para nuestro paciente. Entonces, muy bien, muchas gracias. Eso lo quería compartir con ustedes. Esta es la imagen de la sede administrativa del Centro contra el Cáncer, a la cual pues están bienvenidos para conocer. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Iván, por la presentación. Creo que completa todo lo que se ha hablado esta noche acerca de este tema que es tan bien controversial.